Mira, desde los 4 años empecé a dibujar, siempre fue una constante. El dibujo fue algo sumamente importante en mi carrera y pues eso me motivó a seguir siempre involucrado, a estar involucrado y pensando en cosas con respecto al arte, sin saber exactamente qué era el arte. O sea, me llamó siempre la atención la naturaleza, los patrones geométricos de los insectos, de los panales de abejas, el fluir de los ríos. Entonces, esa perspectiva que te da vivir en el campo, en lugares como Cuauhtémoc, Huachíniva, Cusiguuriachi y esos alrededores de Anáhuac, Bustillo, los campos menonitas, pues creó en mí una visión sobre la vida pues muy diferente, creo, a la de otras personas. En 2004 empecé un proyecto de pintura que era un proyecto escolar, un proyecto para terminar la carrera de artes plásticas. Yo decidí pintar menonitas porque era algo que yo sabía y sentía que conocía y aparte estaba involucrado. Y al haber conocido la pintura europea en el 2003-2004 me permitió pues entender que no había realmente una distancia entre los menonitas de Cuauhtémoc y los cuadros de Van Gogh o los cuadros de Millet, sobre todo Millet, ¿no? El Ángelus y las segadoras, todo ese tipo de paisaje, pues es una estética muy relacionada con Europa y está completamente en Cuauhtémoc. Entonces no te vas a topar una arquitectura de remesas como la que ves aquí en México, que mucha gente se va a Estados Unidos, regresa con dinero y construye sobre las casas de adobe, casas de cuatro aguas tipo americano. Y los menonitas no, los menonitas es una distribución muy bien elaborada matemáticamente. Si lo ves desde el satélite te fijas que todos tienen un terreno dividido, las casas son del mismo tamaño, están orientadas para que tengas la vecina de un lado, para que aproveches la luz en el invierno, para que no te pegue la luz directamente en el verano. Entonces esas cosas son completamente europeas, son otras visiones que llegaron a la región de Cuauhtémoc y que por lo tanto enriquecieron muchísimo el espacio. Se enriqueció mucho Cuauhtémoc por esa vinculación que hay entre... Bueno, y regreso a esa parte, ¿no? Aunque estamos hablando de artes, pues eso, si no te cautiva, pues siendo artista, pues ¿qué otra cosa te va a cautivar? Y me cautivó la cultura menonita. ¿Qué elementos estéticos y artísticos te interesan más de la cultura menonita? Pues el orden y la filosofía de vida me interesan de los menonitas. Su estética creo que es una estética muy definida en base a los colores de cómo visten, ya sea las niñas, ya sea las adolescentes, los adolescentes, ya sea o sea, cómo te vistes para trabajar, cómo te vistes para ir a la misa. Creo que hay una estética muy definida aparte de pues, la gente es completamente diferente, la gente es distinta por su tipo de piel, por su color de ojos, por su idioma. O sea, todo es algo muy distinto. Entonces creo que pues esas diferencias son las que han enriquecido un poco o bastante la zona, ¿no? ¿Cuál arte has visto en los campos que te interesa? Pues el arte de Vero Enns, ¿verdad? Que está trabajando, creo que es una pionera. Vero está rompiendo esquemas, más allá de ese arte de Vero, pues yo no conozco a otros menonitas que estén haciendo pintura o que estén haciendo escultura. Obviamente las letras, pues yo como no sé leer alemán o el Lottich, no puedo saber cómo está en la literatura, pero en otro aspecto pues hay otro tipo de arte, ¿no? Que es el arte culinario, ¿no? Las comidas son riquísimas y esas claro que las puedo disfrutar. Entonces creo que pues en el arte, específicamente en mi campo, creo que Vero está haciendo un muy buen trabajo al romper esquemas, pero obviamente hay que saber cómo se puede tomar el arte en una cultura como la de los menonitas, porque no es algo que no va en contra de sus ideales, porque trabajas para Dios, pero por lo regular, y yo como lo mencioné hace un momento,
siempre tenían que estar trabajando y ocupados los menonitas. Raras veces tenían un tiempo libre, yo así lo recuerdo. Y eso es algo que me gustaba, y trabajaban con una filosofía para agradar a Dios, no para ganar dinero. Entonces esa filosofía es muy original y muy auténtica, eso me encanta. Pero obviamente cuando chocas una cultura con otra es donde puedes comparar y saber si hay algo que te enriquece o te gusta o no te gusta. Pero hablando en arte, pues, o sea, espero que haya muchas manifestaciones de arte.